Bienvenidos a Ruspos AM. Hoy día estoy pensando en lo que es la libertad de elegir. Hemos sido testigos de cómo dos bandos están intentando construir, empaquetar y mostrarnos dos constituciones. Dos bandos que creen, cierto, que son dueños de la verdad. Por otro lado, a nivel global, también somos testigos de cómo los bancos están cerrando. Lo que no te quieren decir es que vamos directo a una moneda digital que lo único que quiere es controlar hasta el aire que vamos a respirar. Por otro lado, hemos visto también que Rusia y Ucrania, Israel y Palestina se están agarrando a piña. Dos bandos que tienen problemas también en este caso. Y nosotros, ¿cierto? Creemos también que tenemos libertad de elegir cuando caminamos, cuando pensamos o tal vez cuando compramos. Lo único que yo te voy a decir y lo único que podemos elegir son probablemente las 50 opciones de sushi o handroll que encontramos en la diagonal. Bienvenidos al piloto de Ruspos AM, un matinal con sabor a latte. ¡Vamos! El primer tema, la verdad, y dentro de como de todo el review de noticias que hicimos, y perdonen lo nervioso que esté porque es un piloto, es las noticias económicas. El Fondo Monetario Internacional nos ha dicho que Chile para el año 2024 no tiene ningún tipo de proyección económica. Estamos en el mismo escalafón que Haití y Trinidad y Tobago y algunos países también de la región del Caribe. Si este año ya fue complicado, ¿cierto? Porque digamos que el año 2023 fue bastante complicado, sobre todo para los que somos de clase media, ¿cierto? O de espacios más vulnerables. No quiero ni pensar lo difícil que va a ser el 2024 cuando estemos buscando empleo o necesitemos pagar las cuentas. Para tener una mejor impresión, ¿cierto?, de sobre todo lo que pasa, y no hay nada mejor que el termómetro que nos entrega la calle, vamos con un enlace indirecto con nuestro querido Jorge Barros. Jorge, ¿qué pasa por allá? Jorge, ¿estás por ahí? No te escucho. ¿Aló? ¿Me escuchan? Hola, hola. Perfecto. Te ¿Aló? escuchamos perfecto, perfecto. ¿Los estoy escuchando en este momento? ¿Sí? Sí, y te ¿Aló, escuchamos señoras y señores? perfecto. ¿Estamos al Estábamos aire? No, no conversando, puede sí, ser. estamos al aire, Jorge. Me Ah, pasó, me estamos pasó, grabando un piloto. me faltó el pase gol acá. Me faltó un poco de retorno antes. Estuve conversando previamente con un caballero acá. Estoy tratando de buscar la cuña. Ustedes saben de que el Fondo Monetario Internacional de alguna forma ya hizo sus proyecciones para el siguiente año y hay nulas posibilidades de crecimiento para Chile en comparativa incluso a países como Haití. Eso es lo que le vamos a preguntar a la gente acá en la calle. ¿Qué les parece? ¿Cómo está por ahí Rodrigo Patricio Maulén? Encantado de tenerlo ahí al otro lado de la pantalla. La verdad, amigo, que estoy súper sorprendido como esta noticia y estábamos conversando un poco acá con el equipo en el estudio sobre lo difícil que ha sido este año y más encima esta noticia nos dice que el próximo año va a ser más difícil todavía. ¿Ah? Así Sí, que sería bueno de repente conocer cómo vamos a sobrevivir, cuál es la receta probablemente, pensando en que la negrita, perdón, la choquita ya cuesta 500 pesos, ¿cachai? ¿Cómo vamos a estar sí, el mira, próximo año? yo tengo la opinión de un caballero acá, estuve conversando con él, se acaloró un poco y yo creo que es la cuña que vamos a dejar para el cierre. Si se dan cuenta, a esta hora de la mañana hay gran parte de caballeros que probablemente ya han vivido varias cosas en sus vidas y justamente es la opinión de ellos la que estamos tomando hoy día en la calle. A ver este caballero que está pasando por acá. Caballero, ¿qué tal? Muy buenas. Estamos en vivo para Ruspos. Estamos haciendo el comentario de que el Fondo Monetario Internacional para el próximo año hizo una proyección de que Chile iba a tener un crecimiento nulo. Me gustaría saber su opinión al respecto. ¿Cuáles pudieran ser las razones de este crecimiento nulo?
Bueno, mayormente la falta de producción de cobre, porque de partida Codelco no ha renovado su maquinaria, en primer lugar. En segundo lugar, porque estamos en una crisis mundial, tanto de inflación como de producción global de trabajo para la gente. Hay mucha cesantía. Y bueno, y la esperanza ahora es de poder pasar estos periodos críticos y llegue más capital Mm. acá, por lo menos, a la zona. ¿Cómo de alguna forma usted está sopesando esta situación de estrecho crecimiento económico de nuestro país? Bueno, yo tengo una imprenta y se nota porque cada vez hay menos trabajo. Yo trabajo con empresas de clínicas, trabajo con oftalmología, trabajo con médicos veterinarios, incluso han dejado de pagarme muchos clientes porque no han tenido plata, no han tenido dinero. ¿Y Entonces me cómo lo perjudica lleva, Jorge? directamente. ¿Le podrías preguntar cómo lo Y eso que lleva yo soy también jubilado, pero a la vez en trabajo. la receta para sobrevivir en la casa, tal vez más allá también del ¿Cómo, trabajo? cómo lo Algunos lleva tips, más allá ponte tú, del para parar la trabajo olla en para el día a poder día. sopesar esto desde la casa? ¿Cómo lo hacen en su compra del mes? De alguna forma a lo mejor se están apretando un poquitito más los cinturones. ¿Cómo ha ido sopesando esta situación? Bueno, yo soy con mi señora nomás y tenemos una nieta, pero más allá, digamos, no tenemos apuro porque tenemos ahorro. Claro, Pero eso sería la salvación claro. por ahora. Oye, Y que bastante informado el probablemente caballero, no es ¿ah? la situación Claro, de todos los chilenos y el hombre de a pie, ¿ah? Muchas sí. personas que van pasando por acá. Caballero, muchas Listo. gracias, Muy que bien. tengan muy buen día. Igualmente que les Esto es vaya para bien. ruspos.cl, un medio nuevo acá en Sí, Concepción, ya. y justamente queremos hacer esto, tomarle el pulso a la gente en la calle. ¿Y eso se ve en algún canal? Sí, en ruspos.cl es una página Ruspo. web, de hecho. Ya, lo vamos Sí. a ver. Muchas Muy gracias, bien. que esté bien. Bueno, así Oye, es la Jorge, situación, Jorge, Maulén, en la calle. interesante la opinión. No sé si me estáis escuchando, Jorge, interesante la opinión Te estoy escuchando. y bastante informado, ¿ah? En torno a el cobre, o sea, bueno, y él también como un emprendedor y un empresario, ¿cierto? Entiende como todas las vicisitudes que tiene el contexto y probablemente lo que venimos pasando desde la pandemia, ¿ah? Que yo creo que es Sí, que... me gustaría tener una opinión perdón, Maulén, me gustaría tener una opinión más joven. Si me permites, a ver si es que puedo entrar por acá. Bueno, estamos en vivo y en directo a la Obvio, gente a través de dale. ruspos.cl. Damas, por favor, me permiten unos segundos, unos segundos. Estamos en vivo y en directo para ruspos.cl y le estamos preguntando a la gente respecto a una situación puntual que está sucediendo ahora. El Fondo Monetario Internacional hizo sus proyecciones, nulo crecimiento para Chile en cuanto a lo económico. ¿Cómo ustedes lo ven? ¿Cómo lo ven ustedes en la canasta familiar? ¿Cómo lo ven en las compras del mes? Es que hace tiempo ya subieron, por ejemplo, con el aumento de la UEF, las personas, yo lo voy a hablar por un tema ya adultos mayores, que pagan sus temas del cementerio y sube y se les hace imposible pagar gastos que a lo mejor no son tan básicos, pero sí son importantes. Claro. Ujú. Oye, y cuéntame, A nivel de estuvimos conversando empleo. hace poco con un caballero, le preguntamos de qué forma está sopesando esto, él dijo que tenía ahorro. De forma honesta y directa, ¿de qué forma el chileno a lo mejor está surfeando la ola económica en este momento, que está a la baja? Yo creo que está dejando de comprar ciertas cosas para dar importancia a otras, pero no es una calidad de vida lo que estamos viviendo en estos tiempos. Lo mismo que yo expliqué en la UEF, los arriendos también son en UEF, la compra de vivienda y casi todas las cosas se solventan con esa forma de pago. Yo creo que debería bajar la UEF o eliminarse. Sí. Mm. Maulén, no sé si tienes alguna otra consulta ahí desde el estudio. O sea, la pregunta también va en base a esta adecuación un poco de la canasta familiar, pero también pensando en la búsqueda de empleo. Ella es muy joven, ¿cierto? Y cómo también lo percibe en su círculo más cercano. Tiene a todos sus amigos trabajando. Esto también, como digo, afecta el tema de la generación de empleo. Entonces, en el mismo contexto del círculo, ¿cachai? De ella, dada la juventud que tiene. Entonces, ¿cómo lo ve Tu y círculo, cómo se mira, están de partida y preparando de base, para este Maulén escenario? te encuentra muy joven. Dijo, esa señorita joven, ¿cómo está el círculo de trabajo dentro de sus cercanos? Ah, ya. Afortunadamente yo terminé una carrera profesional, tengo un trabajo seguro, pero veo en mis compañeros de carrera que no consiguen trabajo, que se están dedicando a otras cosas, también a la venta y obviamente sí hay un problema de economía en el país
eso tampoco va a ser muy productivo para ella. Oye, Jorge, hay un tema que vamos a hablar más adelante y que tiene que ver con la reconversión. Y para la última pregunta, Me- y para me- poder liberarla a ella también, para que Maulén, pueda seguir Maulén me está diciendo del en estudio su, otro tema. en su Maulén, ¿cómo camino. es? Es, en base a lo que está conversando ella y lo difícil que es difícil para alguien que sale de una carrera profesional reconvertirse o resulta frustrante, por ejemplo, estudiar algo y reconvertirte para hacer otra cosa. Es algo que vamos a hablar más adelante también ¿Será durante la difícil mañana. de alguien que saca una carrera profesional, será muy difícil reinventarse si es que no encuentra algún cupo, alguna cabida con la profesión que se estudió? Uno cuando toma la decisión de estudiar una carrera lo hace proyectándose en trabajar en esa carrera. Obviamente es difícil porque uno tiene como esas intenciones en trabajar en lo que uno estudió, en lo que pagó, en lo que le puso esfuerzo y reinventarse. Obvio que debe ser súper difícil, más todavía en los tiempos que estamos pasando de tanta escasez de trabajo, donde a veces, no sé, por ejemplo, un emprendimiento, ese mismo emprendimiento 10 personas, porque ya no hay que inventar para poder ganar dinero. Claro. ¿Mm? Oye, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas Esto es para gracias. ruspos.cl, es un Ujú. medio nuevo acá en Concepción. De hecho, estamos en vivo ahora, así que te invito a que hagas el ejercicio ahí de buscar ruspos.cl en Instagram y tenemos una página web en donde van saliendo todos estos reportajes y partes de los que vamos conversando con la gente. Así que muchísimas gracias. Ya, gracias a ustedes y saludos. Saludos, muchas Oye, gracias. Maulén, Dime. mañana, muy tempranito en la mañana que salimos a hacer este nexo con la gente, yo ya me estoy despidiendo y estoy cerrando esto. No sé si es que hay algo más concluyente. ¿Quieres preguntarme algo, Maulén? No, yo la verdad, Jorge, que siento es que tenemos, ¿cachai? Ciudadanos que están bastante informados y bastante atentos y bastante sensibles también al tema económico, ¿ah? Mm. Sí, esperemos que eso se vea reflejado también en las siguientes votaciones de este año, ¿ah? Que es importante el cierre de año que vamos a tener en cuanto a las decisiones que se vienen en este país. O sea, es más importante también, y como para cerrar y para liberarte, Jorge, ¿cachai? Me quedo con lo que dijo José Antonio Caz en una entrevista que él dijo que está a favor en vez de decir apruebo sobre la constitución que se está construyendo. Así que es interesante también la opinión de nuestro querido José Antonio Caz. Te mando un abrazo, Sí, Jorge, querido, hay una señora acá gracias. hay una Ah, señora que al parecer tiene mucha abundancia, ¿eh? Lleva 2 helados, 2 conos ahí. no le ha pegado la crisis económica. Es el lado B de esta situación, Obvio, que obvio. también existe en este país. Absolutamente. Tal cual. Bueno, de esta forma me despido. Nos estamos viendo en otro enlace acá en la calle. Gracias a ruspos.cl por la oportunidad. Maulén, un Gracias, abrazo grande. Jorge. Un abrazote, amigo. Te quiero. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Interesante todo lo que plantea Jorge. Qué bueno también tener ciudadanos informados y que están sensibles, como decíamos, a los temas económicos. ¿Ah? Yo creo que finalmente ha sido un año duro para todos. Y la economía, la verdad es que se sigue moviendo y se sigue transformando. ¿Cuáles son los temas que estamos viendo, aparte de eso, y que han salido en algunas de las portadas de los diarios, ¿cierto? De nuestros queridísimos diarios como El Mercurio, La Tercera. Ustedes saben, diarios que finalmente nos informan de la manera más equilibrada posible, ¿cierto? Y una noticia que a mí me sorprendió es, de alguna forma, los 589.000 millones que ha hecho durante el último tiempo los fondos de pensiones a Falabella. ¿Para qué? Para impulsar un proyecto, en este caso un proyecto que ha involucrado transformación, construir bodegas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sabíamos y leímos probablemente en algunas de las portadas de los diarios, en estos diarios como que nos informan y nos son equilibrados, ¿cierto? En todas las noticias que nos entregan, sobre que Falabella quería ser como Amazon. ¿Qué ha pasado probablemente y cuáles son los datos que hemos visto en el último tiempo? Primero, un dato interesante. Entre el año 2017 y el 2018, las acciones de Falabella costaban 6.000 pesos. Hoy día valen 1.050 pesos. La verdad es que es bastante interesante el primer análisis. Durante los últimos 3 trimestres, también Falabella ha perdido alrededor de 60.000 millones de dólares. Eso es otro dato. Y para cerrar también el capítulo de Falabella, quiero ser como Amazon, han despedido a más de 4.000 personas con los cierres en tiendas en San Bernardo y Estación Central. ¿Qué pasó, Falabella? Nos quedó grande el poncho, no fuimos capaces de alguna forma entrar de lleno en el proceso de transformación digital o fallamos en la toma de la dirección estratégica.
donde perdimos la perspectiva, ¿cierto? En este caso, y no supimos ejecutar el proyecto. Y lo último, para cerrar este capítulo también llamado Falabella, una noticia económica súper interesante también, tiene que ver con que la marca está volviendo, ¿cierto?, a lo que era antes y volviendo a las marcas individuales. El proceso de unificación falló, así que tenemos que volver a lo antiguo, a lo que funciona. La misma tónica probablemente de todas las cosas, ¿cierto?, que vemos en nuestro trabajo y cómo se toman las decisiones. Importante estar atentos a eso porque muchos de los chilenos también trabajan en retail, ¿cierto?, y paran la olla, como ya dijimos, con esos trabajos. Un tercer tema, ¿cierto?, que ha llamado mucho la atención y que lo hemos visto desde el fin de semana en particular, tiene que ver con el conflicto Israel-Palestina. Lo tenemos, ¿cierto?, en todas las portadas de los diarios, tenemos todas las entrevistas y todo se ha focalizado, ¿cierto?, a lo que está pasando, específicamente desde el ataque de Hamas, ¿cierto?, este grupo activista, probablemente, no sé si decir revolucionario, que tuvo una acción específica en el fin de semana en una fiesta rave, ¿cierto?, donde fallecieron personas y donde murieron personas. ¿Qué es lo interesante probablemente de todo este contexto? Es que yo me cuelgo en lo personal de las palabras del embajador palestino en el Reino Unido, que se llama Hussein Solot, ¿cierto?, que en una entrevista para la BBC él decía, pero ¿por qué siempre tenemos que volver al lugar común? ¿Qué es lo que ha ocurrido probablemente durante el último tiempo? Desde 1948 que Israel ha iniciado un proceso de ocupación sostenida, ¿cierto?, en el territorio palestino, quitando y quitando ciertos pedacitos de tierra. Durante 75 años los palestinos también han tenido que someterse a muros, ¿cierto?, a conflicto armado, a soldados que golpean niños, mujeres, hombres, ¿cierto? En este caso, también es duro. Entonces, ¿qué es lo que plantea el embajador palestino? Es que, ¿por qué siempre hablamos de Israel y siempre ponemos a los palestinos finalmente como los agresores? ¿Qué es lo que finalmente necesitamos hoy día? Es que probablemente este discurso, como buscamos también en este primer piloto y en este programa, este discurso, ¿cierto?, de las partes, de las acciones, de los hechos, sean equilibrados. ¿Por qué? Porque necesitamos tener perspectiva también de lo que vemos, lo que leemos y lo que consumimos específicamente. Los palestinos también necesitan una voz y también necesitamos conocer la realidad. Hamas es un segmento, grupo dentro de este conflicto, pero no son todos los palestinos. Así que tengamos cuidado también con las sutilezas que publicamos, lo que decimos, lo que opinamos y lo que vemos en torno a este tema. El cuarto tema, probablemente dentro de la pauta que armamos con el equipo en la mañana, tiene que ver con un estudio que realizó el Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. Y esto tiene mucho que ver probablemente con lo que hemos estado conversando desde el inicio y lo que también revisó Jorge en la calle. Tiene que ver con el panorama económico específicamente. Este estudio puso foco en 3 puntos relevantes. El primero tiene que ver con el acceso a Internet. El acceso a Internet y las competencias digitales que tenemos los chilenos particularmente. El segundo punto son las dimensiones y requerimientos para que generemos esta reconversión laboral. Y el tercero, los mecanismos para la búsqueda de empleo. ¿Qué plantea este estudio específicamente? Y es interesante también como David Bravo, que está a cargo de esto y que finalmente él también fue uno de los precursores del primer informe en torno a la transformación de las AFP y cómo deberían distribuirse los ingresos, él plantea, ¿cierto?, que deberíamos poner foco probablemente en base a la gran cantidad de datos que hay dentro de este estudio a hacer inversiones dirigidas a las regiones que están más afectadas. Por ejemplo, parte del análisis de este estudio dice que el norte, a nivel de empleo, reconversión y transformación, está mucho mejor que el sur. Entonces, uno de los puntos que plantea David Bravo dice, deberíamos a lo mejor crear IFES, así como estos bonos, en este caso, dirigidos específicamente a las regiones, los sectores y las personas que están siendo afectados, que son más vulnerables. Otros datos que dejó este estudio, el 22%, ¿cierto?, de la población rural tiene una internet de perro, o es decir, mala conectividad, a pesar de que el 89% del país está conectado aún, ¿cierto? La conectividad es mala en los sectores rurales. Hay solamente, otro dato dentro del mismo estudio, que el 6,6%, ¿cierto?, de la población sabe manejar bien probablemente las herramientas digitales. Y entiéndase esto como usar el correo electrónico, hacer una planilla Excel, usar un documento Word. Solamente el 6,6%.
Otro dato interesante tiene que ver con que el quintil más vulnerable también, que equivale al 29%, ¿cierto?, de la muestra, no tiene ningún tipo de manejo o competencia tecnológica. A pesar de que este estudio, ¿cierto?, se realizó en conjunto con el CENSE, a pesar de que el CENSE lleva años, ¿cierto?, realizando cursos para que mejoremos las competencias, tenemos varios problemas aún, ¿cierto?, que probablemente nos van a pegar el próximo año en base a esta proyección económica y en base, ¿cierto?, a la proyección que nosotros mismos tengamos en la búsqueda de empleo. Los trabajos no están gratos, los trabajos no están gratos, están mal remunerados, hay que trabajar más horas hoy día probablemente. Y lo increíble de todo es que Internet, ¿cierto?, a pesar de que nos ha facilitado la vida, yo en lo personal siento que nos hace trabajar más. Entonces prestemos atención a algunas cosas. Mejoremos, ¿cierto?, esto de la búsqueda de empleo. 3 cosas interesantes. Todavía el 59% de la población manda su currículum vitae en formato carta. El segundo, probablemente, ¿cierto?, grupo manda la carta y lo que hace también es que llena un currículum en estos portales de trabajo. Yo no sé si alguno de ustedes ha encontrado pega a través de un portal. Acá en el estudio, ninguno. Yo la verdad es que probablemente trabajando.com y los portales de trabajo y todos estos jobs, no sé cuánto, no he encontrado nunca nada. No sé si funcionan. Y recién probablemente hay otro segmento dentro de este mismo estudio que ha sido capaz probablemente de irse a lugares como LinkedIn, ¿cierto?, donde uno puede prepararse y se puede dar a conocer, pero por iniciativa propia. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que ir? Probablemente la tarea más difícil. ¿Cómo nos reconvertimos y cómo finalmente cambiamos un poquito la mentalidad en torno, estudié esto, pero el sistema me está invitando a que tengo que hacer otra cosa? Así que ojo con esas proyecciones para que nos preparemos para el próximo año y probablemente, ¿cierto?, va a ser un año más difícil que este. Yo creo que va a ser la tónica, tal vez probablemente de años, dado, ¿cierto?, todo lo que está ocurriendo a nivel global. Por último, y para ir cerrando un poco también este primer piloto programa, gracias Nikolai from Russia por apoyarnos, ¿cierto?, que vamos con todo, es cierto que los 3 avisaron que se juntan. Yo imagino que hay un montón de penquistas que están todos mojados probablemente por este encuentro y es fantástico también porque es una de las bandas históricas, ¿cierto?, que también puso a Concepción en el mapa de la música y el rock. ¿Dónde van a estar? Probablemente no lo han dicho en las próximas 72 horas. Dijeron que van a tocar en un espacio público en Rengo con Lientour. Guiño, ¿cierto?, para una canción también de los 3 que probablemente solo los más fanáticos saben, ¿cierto? Entonces, solo nos queda esperar y ojalá que salga algo bonito, como siempre, de este nuevo encuentro, que es probablemente que también ocurra. Con esto y con estas píldoras informativas, ¿cierto?, vamos a ir dando cierre a este primer capítulo y nos vemos. Hasta pronto.